Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Comenzamos este día, un nuevo fin de semana. Hoy es sábado 12 de marzo, de la mano de nuestro Dios, de la mano de nuestro Señor. Hoy es sábado 12 de marzo y mañana aquí en Colombia iremos a votar a la Cámara y al Senado, a los representantes. Le oramos al Señor. Le estuvimos orando ayer en la reunión familiar, ayer en la noche. El pastor Manuel oró y seguiremos orando para que Dios nos dé gobernantes que gobiernen con justicia, que le teman, pero que también lleven a este pueblo de la mano de Dios y que lo lleven por el camino del bien. Entonces oraremos por eso, la invitación a que todos mañana salgan a votar, a que ejerzamos nuestro derecho y a que sigamos orando para que, como dice la palabra, se confirme. Él es el que pone y quita reyes, y que los ponga también conforme, como dice su palabra, conforme a lo que el pueblo necesita y a lo que el pueblo merece. Así que por eso estamos orando hoy, oraremos seguramente mañana en la reunión familiar y con esta invitación a orar, también lo voy a invitar a que le entreguemos este tiempo al Señor, para que hagamos la meditación de hoy que está en la carta a Efesios, a los Efesios. Entonces, oremos, démosle gracias a Dios, pongamos el día de mañana en sus manos y démosle gracias por esta meditación de esta noche. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra, por reunirnos y congregarnos todos los días alrededor de la meditación de tu palabra. Te pedimos que sea tu palabra la que guíe nuestro caminar. Y de la misma manera oramos intercediendo por el día de mañana, las elecciones que se llevarán a cabo, para que, Señor, tú vayas delante de tus hijos, para que aquellos representantes de esta nación que se escogerán mañana gobiernen con justicia, y aún, Señor, te lo pedimos que a su debido tiempo también gobiernen bajo el temor de Jehová. Te lo pedimos dándote gracias porque eres tú quien pone y quien quita reyes. Descansamos en ti, en tus promesas, en tu sabiduría y confiamos, Señor, en ti y en tu palabra. Bendícenos en esta noche y bendice la meditación, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les dije, la meditación de esta noche está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La carta del apóstol Pablo es probablemente, bueno, junto con Romanos y Hebreos, las cartas del Nuevo Testamento que más teología contienen. Y aquí vamos a ver una parte especial de esta palabra poderosa de Pablo, que está cargada de mucha teología. Está en la carta a los Efesios, el capítulo 3, y vamos a leer solamente el versículo 13, pero les voy a contar de qué está hablando Pablo. Primero, leamos el versículo 13 del capítulo 4. Capítulo 4, Efesios 4, versículo 13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Pablo está hablando en la carta a los Efesios, bueno, primero del sacrificio de Cristo, de la importancia de ese Cristo que no solamente descendió a la tierra, se hizo hombre, como dice Filipenses 2, sino que además también ascendió después de su resurrección y está sentado a la derecha del Padre. Pablo está hablando de este tema de la encarnación de Jesús y de la resurrección y de la ascensión de Cristo. Y hablando de este tema, dice que Dios mismo, para llevar a cabo su obra en medio de su pueblo, de su iglesia, Dios mismo constituyó a unos maestros, a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, con el fin de que todo el pueblo de Dios fuera nutrido por las capacidades de cada uno de estos diferentes personajes. Me encanta cuando Pablo habla de la iglesia de Cristo como un cuerpo, porque siempre habla de dos cosas, de la unidad que deben de tener, pero también habla de la variedad que hay en la iglesia de Cristo, de que no todos fuimos constituidos iguales, de que no todos estamos llamados a lo mismo, a hacer lo mismo aún dentro de la iglesia, sino que todos tenemos llamados diferentes y que a través
de esas formas diferentes de ser de cada de cada uno de los miembros de la iglesia se nutre el cuerpo como tal y la iglesia entera se nutren de eso. Es intencional que no todos seamos iguales y es intencional que no todos seamos llamados a ser pastores o a ser predicadores, porque imagínase una reunión un viernes en la noche, un domingo en la mañana, con todos parados en el púlpito predicando al mismo tiempo. Imposible. No todos estamos llamados a la misma labor. Y desde cada uno de los diferentes llamados de sus hijos, porque todos somos llamados a servirle de alguna manera, desde cada uno de esos diferentes llamados es que la iglesia es una, está en unidad y se nutre. Y llega al versículo 13 que leímos. Dice, de esa forma variada en la que Dios puso diferentes dones, diferentes capacidades, diferentes llamados en su iglesia, de este modo es que todos llegamos a la unidad de la fe, a ser uno en Cristo, a que cuando nos unimos en la alabanza y estamos orando, intercediendo y alabando, no son 30, 50, 80, 100, 200 personas orando y alabando, un solo pueblo unido orando y alabando e intercediendo delante del trono de Dios. La unidad de la fe se logra en la diferencia de todos nosotros y en lo diferente que todos nosotros somos, tanto al que le gusta brincar en la alabanza como al que le gusta estar sentado y concentrado en las canciones y en su oración. En esa diferencia radica la unidad de la fe de la que habla Pablo. Y dice, llegaremos a esa unidad de la fe y llegaremos al conocimiento del Hijo de Dios, como lo expresó Jesús mismo en Juan capítulo 17, cuando ora por sus discípulos, por los que estaban y por los que habrían de llegar, por usted y por mí. En Juan 17, Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. Aquí está hablando de cómo llegar a la vida eterna, a través de esa diferencia que todos tenemos cuando nos unimos en la misma fe, llegamos a ese conocimiento del Hijo de Dios, a esa vida eterna, como lo declaró Jesús en Juan 17. Y la última parte del versículo 13 que leímos es la que a mí más me gusta. Dice, y así, llegando a esa unidad de la fe y a ese conocimiento del Hijo de Dios, vamos a ser una humanidad perfecta, porque estaremos conformados a la plena estatura de Cristo. Cada uno de nosotros, desde sus diferentes llamados, desde sus diferentes acercamientos a Dios, unidos en una fe, cada uno de nosotros va creciendo a la estatura de Cristo. Y cuando lleguemos a esa estatura, tendremos una humanidad perfecta. La humanidad en la que vivimos es caída, afectada por el pecado. Imposible en nuestros tiempos y en lo que vivimos hoy a través del pecado que afecta a nuestro país, Colombia, imposible pedirle a Dios políticos, mandatarios cristianos que hagan lo justo. Oramos para que sean buenos mandatarios delante del pueblo. Oramos para que algún día podamos tener mandatarios allí en posiciones altas que gobiernen con justicia. Pero hasta que todos nosotros no lleguemos a la estatura de Cristo, no va a haber una humanidad perfecta. Eso es clave y es esencial. La tarea es suya y mía. Trabajar todos los días para seguir creciendo un poquito más, todos los días hasta llegar a la estatura de Cristo. Y allí podemos comenzar a pensar en una humanidad perfecta. Mientras todo eso se da, muy posiblemente con la llegada de Cristo, mientras todo eso llega a suceder, nuestro trabajo es preocuparnos por seguir creciendo otro poquito, seguir creciendo otro poquito y llegar a la estatura de Cristo. Con esta invitación de la meditación de hoy de crecer conforme a la estatura de Cristo, yo los invito también a que oremos y le demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la diversidad que hay en tu pueblo y en tu iglesia, las diferentes formas de acercarnos a Dios. Ayúdanos a mirar unas por encima de las otras, a considerar que unas son mejores que otras
y a considerar todas las formas de acercarse a ti, a considerarlas igualmente legítimas delante de tu trono. Todos los que te buscamos y todos los que nos acercamos al Hijo de Dios verdadero, al que está revelado en la palabra. Desde nuestros llamados diferentes, desde nuestros dones y capacidades diferentes, a unirnos en una sola fe para conocerte a ti perfectamente. Y que nuestra preocupación sea cada día por crecer conforme a la estatura de Cristo. Cada día parecernos más a ti. Que ese sea el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Señor, te seguimos orando, pidiendo, clamando, intercediendo por las elecciones de mañana, para que tú estés allí presente, para que seas tú dándole al pueblo colombiano, Señor, los reyes, los mandatarios, los políticos que necesitamos y que gobiernen con justicia delante del pueblo y delante de ti, Señor. Te lo pedimos dándote gracias porque tú actúas en favor de tus hijos. Bendícenos en esta noche y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, iglesia, que el Señor los bendiga. La invitación de mañana, primeramente a votar y después nuestra reunión familiar 10:30 de la mañana con la continuación del Sermón del Monte en Mateo 5. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.